Buenos días. En el marco del proyecto de inversión Mejoramiento de los servicios de investigación en la caracterización de los recursos genéticos de la agrobiodiversidad en 17 departamentos del Perú, hoy se dará la charla sobre relaciones filogenéticas y evolución de las pasifloras, la cual estará a mi cargo. Mi nombre es Alina del Carmen Eduardo Reategui. Soy bióloga egresada de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, con maestría en genética y mejoramiento de plantas, egresada de la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz de la Universidad de Sao Paulo. Bueno, dando inicio a la charla, que será sobre temas relacionados a evolución y filogenia en las pasifloras. Sabemos que los cloroplastos son organelos fotosintéticos que proporcionan energía a las plantas. En cuanto a los cloroplastos, estos organelos se caracterizan porque tienen su propio genoma. Los genomas de los cloroplastos en las angiospermas suelen estar muy bien conservados, tanto en el orden genético como en el contenido genético, y por lo tanto se heredan por vía materna y tienen una menor tasa de evolución. En las angiospermas, los genomas de los cloroplastos están compuestos por moléculas circulares que tienen una longitud aproximadamente de entre 120 a 160 kb. En cuanto a la organización de estos genomas cloroplastidiales, estos se caracterizan porque se dividen en 4 partes. La primera consta de 2 copias de repeticiones invertidas que corresponden a las regiones IRA y a la región IRB, ambas de aproximadamente entre 20 y 28 kb. Luego existe una región de copia única grande, conocida como la región LSC, de aproximadamente entre 80 a 90 kb. Y finalmente, tenemos a la región, una región pequeña, que es la región conocida como SSC, que es una región que presenta una longitud de entre 16 a 27 kb. Como se puede observar en la figura, esta es una imagen representativa de la organización de un genoma cloroplastidial. En este ejemplo, se muestra un mapa de un genoma cloroplastidial de una especie vegetal muy utilizada en la medicina tradicional china, en donde los casilleros de colores dibujados dentro y fuera del círculo están representados por genes, siendo que los casilleros dibujados fuera del círculo se transcriben en sentido a las agujas del reloj y los casilleros dibujados dentro del círculo se transcriben en sentido contrario a las agujas del reloj. Es importante también mencionar que la mayoría de los genomas cloroplastidiales codifica aproximadamente un total de 114 genes, pero eso va a depender del tipo de especie vegetal. Dentro de ese grupo de 114 genes están incluidos también los ARN ribosómicos y los ARN de transferencias y las proteínas codificantes. Volviendo a lo que es la figura, en esa figura también se muestra las regiones anteriormente ya descritas, como la región pequeña, SSC, la región grande, que es la región LSC, y la región de repeticiones invertidas, que son las regiones IRA y la región IRB. Además, la parte gris más oscura de la imagen representa el contenido de guanina y citosina, y la parte más clara representa el contenido de adenina y timina. Sabemos que el genoma de los cloroplastos son regiones altamente conservadas. Sin embargo, reordenamientos estructurales, como por ejemplo, inversiones y translocaciones, por otro lado, las delecciones o pérdida de genes, y también las expansiones o duplicaciones, han ocurrido en ciertas regiones de determinados linajes. Por ejemplo, en ciertas angiospermas, reordenamientos a gran escala han sido observados en muchas familias vegetales, como es el caso de las especies de la familia de las leguminosas. Sin embargo, mutaciones microestructurales, como por ejemplo los indels, pequeñas inversiones y repeticiones invertidas, también han sido observadas, convirtiéndose en recursos valiosos para investigar la evolución del genoma dentro de las plantas.
Por otro lado, también es importante mencionar que mecanismos como, por ejemplo, la conversión de genes, la recombinación molecular y el emparejamiento incorrecto de las hebras ha dado la aparición en los genomas cloroplastidiales de secuencias repetidas, como son las secuencias SSR. Dentro de ese conjunto también se encuentran las secuencias de repeticiones en tándem. Tenemos a las repeticiones también homopoliméricas y a las repeticiones de secuencias largas. Entonces, debido a la herencia materna y la tasa de evolución, las secuencias del genoma del cloroplasto han sido durante mucho tiempo un foco de investigación en áreas como, por ejemplo, la evolución filogeográfica, la filogenética y la filogenómica. En el caso de las pasifloras, podrían considerarse como un excelente modelo para estudiar la evolución de los genomas cloroplastidiales, puesto que varios reportes afirman que los resultados de los cruces intraespecíficos revelan la prevalencia de la herencia materna biparenteral, mientras que los cruces interespecíficos muestran la ocurrencia de la herencia del cloroplasto paterno. Además de eso, existen ciertas características que se han reportado por primera vez en el genoma de Passiflora edulis, como son los reordenamientos estructurales. Básicamente se dividen en inversiones y pérdida de genes. Bueno, ya entrando en lo que es el tema de las pasifloras y contextualizando, como se puede observar, las pasifloras es el género más rico de la familia Passifloracea, que consta de aproximadamente 520 especies. Son conocidas comúnmente como las pasionarias, con una gran diversidad en cuanto al tamaño y la forma de las flores, las cuales son polinizadas por insectos. En cuanto a su distribución geográfica, principalmente se considera que es una distribución neotropical y se encuentran principalmente en América del Sur y América Central, como se puede observar en la imagen. Sin embargo, se ha documentado también su existencia en el sudeste de Asia, Oceanía y Australia. En la actualidad, el género Passiflora se clasifica en 4 subgéneros, los cuales son el género Astrophia, que se caracteriza por presentar 57 especies, el género Decaloba, el cual presenta 214 especies, el subgénero Deidamioides, el cual presenta 3 especies, y el subgénero Passiflora, el más abundante, con 236 especies. Ya han habido reportes que se han confirmado por estudios filogenéticos que se han realizado entre los años de 2003 hasta el año 2012 de la clasificación de estos 4 subgéneros. Por otro lado, es importante también mencionar que la mayoría de estas especies del subgénero Passiflora se usan para el consumo de fruta. Sin embargo, especies como Passiflora edulis es muy utilizada en la producción de jugo industrializado. Otras especies se pueden usar también con fines ornamentales, debido a sus flores exóticas, y algunas se cultivan con fines medicinales, siendo este el caso de Passiflora incarnata, muy utilizada para la elaboración de relajantes. En cuanto a las características del genoma cloroplastidial en Passiflora edulis, estudios que han realizado la anotación del genoma han identificado un total de 105 genes únicos, dentro de los cuales se ha incluido 30 RNA de transferencia, 4 RNA ribosomales y 31 genes codificantes. Como se puede observar, la molécula tiene una estructura cuatripartita, típica de los genomas cloroplastidiales, caracterizada también por la presencia de 2 copias en las regiones IRA y la región IRB, cada una con aproximadamente 26.154 pares de bases. Ambas regiones se encuentran separadas por la región SSC, que tiene una longitud de aproximadamente 13.378 pares de bases, y la región grande, que corresponde a la región LSC, que tiene una longitud de aproximadamente 85.720 pares de bases.
Ahora volviendo a lo que es la identificación de genes, las proteínas codificantes en total, bueno, constituyen un total del 37.6%. En cuanto a los RNA de transferencia y los RNA ribosomales, estos se encuentran entre el 6 y el 1,8% respectivamente. Además, los introns constituyen el 10,7%, mientras que las regiones intergénicas y los pseudogenes forman un aproximado de un 44,2% de los restantes. Finalmente, la cantidad de guanina y citosina fue estimada en un porcentaje del 37%. En relación a los estudios filogenómicos, en el siguiente estudio que se muestra, se hizo una comparación del genoma cloroplastidial de Passiflora edulis con las 22 especies que representan las 4 familias del orden Malpighiales, siendo estas las familias Passifloracea, Salicacea, Euphorbiacea y Chrysobalanacea. Entonces, la agrupación de todas estas familias en el estudio filogenómico mostró un grupo monofilético. Eso quiere decir que han evolucionado a partir de un ancestro común. Por otro lado, estudios posteriores en Malpighiales, basados en una filogenia de plastidios mitocondriales y regiones de genes nucleares con un enfoque filogenómico basado en 82 genes de cloroplastos, indicó la relación que existe entre las pasifloráceas y las salicáceas, y que la mayoría de los miembros de estos grupos comparten la placentación parietal. Entonces, estos resultados se confirman con la obtención de este árbol filogenético basado en secuencias genómicas completas del cloroplasto, lo que ha permitido inferir estas relaciones evolutivas que se muestran en la siguiente filogenia. Es importante también mencionar que para este tipo de estudios, lo recomendable es contar con genomas completos de los cloroplastos, ya que no solo se van a examinar los genes, sino también las secuencias no codificantes, puesto que estas secuencias son altamente informativas, particularmente a niveles taxonómicos, debido a su rápida evolución. Por el contrario, los genes que codifican proteínas evolucionan en una tasa relativamente lenta. Además de eso, se realizaron también estudios filogenómicos a nivel ya del género Passiflora, el cual estuvo basado en 68 genes de codificación proteica. Aproximadamente eso hace un total de 49 especies de Passifloras, con los genomas que fueron encontrados en la base de datos de especies vegetales. Estas especies se formaron como un endogrupo. Hipópulos trichocarpa de la familia Salicacea, como pueden observar en la parte inferior del árbol, se utilizó también para obtener un árbol filogenéticamente enraizado. En cuanto a los resultados, el clado Astrophia se mostró como un grupo monofilético, dividiéndose en 2 clados diferentes. En el caso del subgénero Deidamioides, se colocó como un grupo polifilético. Y la mayoría de esas especies del subgénero Decaloba se agruparon en un clado monofilético con alto apoyo. En el caso del subgénero Passiflora, que es el más abundante, también se mostró como un grupo monofilético, pero sus secciones muestran patrones parafiléticos. Este subgénero, como ya se sabe, contiene el mayor número de especies, con 236, que son morfológicamente diversas y que se pueden clasificar en supersecciones, secciones y series. Ahora, además de los 4 subgéneros descritos, en este clado se ha descrito un grupo más, que es el grupo de los Tetrapatea, que se ha propuesto como un nuevo subgénero en Passiflora. Bueno, todos estos resultados sugieren que a lo largo de los años, los cambios en el número de cromosomos y en el tamaño del genoma
pueden haber contribuido a rasgos morfológicos y ecológicos que explican el patrón de diversificación que se ha observado mucho en este género. Por otro lado, los resultados de la comparación genómica o los resultados de sintonía revelaron una estructura muy reordenada del DNA cloroplastidial en pasifloras. En este análisis, se utilizó a Populus trichocarpa de la familia Salicacea como un genoma de referencia, porque es una especie filogenéticamente cercana con el mismo patrón de genoma de cloroplastos que la mayoría de las angiospermas. En total, en este análisis, fueron identificados 22 bloques sinténicos entre los genomas de cloroplastos alineados. Comparándose también con Populus trichocarpa, que ya se mencionó que fue utilizado como un genoma de referencia, fue posible también detectar expansiones dentro de las pasifloras. Algunos eventos que se han observado han podido ocurrir de forma independiente, junto con la evolución del genoma del cloroplasto en el género Passiflora. Por ejemplo, se observó la pérdida del gen RPL32 en algunas especies de los subgéneros Decaloba y del subgénero Astrophy. En el caso del subgénero de las pasifloras, los genes RPS7 y SF1 y SF2 se encontraron como pseudogenes. Finalmente, el subgénero Decaloba exhibió la mayoría de la pérdida de genes. En cuanto a la historia evolutiva del genoma del cloroplasto de pasifloras, se reveló que posee un alto número de reordenamientos estructurales. Muchas de estas inversiones que fueron detectadas dentro de esta familia, se detectaron muchas inversiones. Es muy posible que esas inversiones sean más abundantes dentro del grupo de las pasifloras que en el grupo entero de las pasifloráceas. Curiosamente, en comparación con Populus trichocarpa, las pasifloras muestran dos pequeñas inversiones en la región LSC, que podrían usarse para caracterizar las especies de este grupo. Según los reportes científicos, algunas inversiones en el género Passiflora posiblemente podrían ser el resultado de la recombinación intramolecular. Por otro lado, el subgénero Decaloba exhibe muchas inversiones diferentes, posiblemente a un gran número de estructuras repetidas, así como las grandes expansiones de las regiones PR, que son típicas en este subgénero. También tenemos que en las especies de deidamioides, la estructura del DNA cloroplastidial es similar a Dilkea y Mycostema. Además, algunas especies del subgénero Passiflora exhiben una expansión del gen RPS19. Aparte de las expansiones, también se pudieron encontrar pérdida de genes. Sabemos que los cloroplastos son organelos vitales que participan en funciones como, por ejemplo, la fotosíntesis. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, la pérdida de genes podría afectar la eficiencia de algunas vías metabólicas, como el crecimiento de las plantas y, por consiguiente, la supervivencia celular. A continuación, se presenta un estudio también realizado en Passiflora edulis sobre la caracterización de elementos transponibles en esta especie. Desde el punto de vista evolutivo, este tipo de estudios son importantes porque se sabe que una porción significativa de los genomas vegetales se compone de estos elementos. Por lo tanto, se definen como elementos transponibles a las secuencias de DNA capaces de cambiar de una posición a otra dentro del genoma, por lo que son considerados potenciales elementos evolutivos. Sin embargo, no hay mucha información disponible sobre la estructura y evolución de cuál es el papel que cumplen estos elementos dentro de la familia Passifloraceae. En ese contexto, lo que se ha tratado en este estudio es de identificar, caracterizar e inferir cuál es el impacto genómico de estos elementos en Passiflora edulis. Durante los análisis,
se han podido identificar un total de 200 secuencias de TEs diferentes, los cuales se han clasificado en dos grupos. La clase 1, que se representa por un 96% de estos elementos, y la clase 2, representado por un 4%. Estos elementos transponibles generalmente se encuentran en los espacios intergénicos, representados por un total del 70,4%. Pero también fueron encontrados en genes superpuestos con un aproximado del 30,6%. Curiosamente, análisis de inserción realizados a partir de estos elementos mostraron que la mayoría de ellos son elementos relativamente jóvenes. Dentro del genoma de Passiflora edulis, tienen aproximadamente menos de 2 millones de años. Desde el punto de vista evolutivo, el genoma de Passiflora edulis es considerado relativamente otro a comparación de otros genomas de especies vegetales. Además, análisis funcionales revelaron que algunos linajes aún se conservan. Por lo tanto, no ha habido modificación en cuanto a estos elementos transponibles. Finalmente, se concluye que Passiflora edulis ha sufrido reordenamientos durante la evolución, lo que demuestra que existe una alta diversidad en este género. Por otro lado, cambios en el número de cromosomas y el tamaño del genoma pueden haber contribuido tanto a los rasgos morfológicos y ecológicos, lo que explicaría el patrón de la gran diversificación que existe dentro de este grupo. Algunas inversiones en el género Passiflora podrían ser el resultado más que todo de mecanismos como la recombinación intramolecular, que afecta mucho la generación de los reordenamientos que se han podido observar en los estudios que se han mencionado anteriormente. Finalmente, la abundancia de los elementos transponibles que indican eventos de duplicación podrían haber llevado a una reciente expansión, más que todo en el tamaño de este genoma, por la aparición más que todo de los elementos LTR, pero probablemente serían eliminados selectivamente debido a su potencial deleterio. Gracias.